buenas tardes. Muchas gracias por Buenas tardes. acompañarnos este miércoles 17 de enero. Hoy tenemos como invitado a Juan Romero desde España, pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy. Bienvenido, Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con todos vosotros desde España. Muchísimas gracias. Y hoy nos vas a hablar acerca de San Vicente Ferrer, su vida, obra, el ángel del Apocalipsis. Y pues adelante, estamos aquí para escucharte. Muy bien, pues nada, primero que nada agradecer pues esta invitación para hablar del glorioso San Vicente Ferrer. Y primero que nada quisiera hacer una pequeña introducción para poder aclarar los conceptos, porque seguramente a día de hoy mucha gente o bien no conocen a San Vicente Ferrer, o si lo conocen, pues lo asocian al sobrenombre que tiene de el ángel del Apocalipsis. Y seguramente mucha gente enseguida que escucha la palabra Apocalipsis lo asocia a una serie de eventos próximos a la venida del Señor, o eventos muy grandiosos, muy importantes, ¿no? Entonces, me gustaría un poco aclarar por qué se le llama el ángel del Apocalipsis. Él tiene el nombre del ángel del Apocalipsis porque él es quien San Juan Evangelista, cuando él escribe el último libro que concluye la revelación pública, la Sagrada Escritura, como es el Apocalipsis, pues él describe que vio un ángel, luego leeremos la cita, y ese ángel que viene en el libro del Apocalipsis es, así se le atribuye, es San Vicente Ferrer. Ahora, y por eso muchas veces también, pues, en la iconografía, en la representación, se le representa con alas, ¿no? Porque un ángel, ¿no? Pero me gustaría aclarar un poquito esta cuestión del Apocalipsis, porque posiblemente haya gente un poco confundida esta terminología. Realmente el Apocalipsis abarca desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se encarna en las entrañas purísimas de la Virgen Santísima, hasta la segunda venida del Señor en majestad y gloria en la consumación del siglo, ¿no? Del mundo. Entonces, todo ese periodo es lo que se conoce como el Apocalipsis, ¿no? Entonces, claro, a mí me sorprende que hay gente, ya estamos en el Apocalipsis, y yo sonrío y digo, bueno, ya hace rato que estamos en el Apocalipsis,
porque realmente todo ese periodo de tiempo que abarca, como digo, desde la primera venida del Señor hace más de 2000 años y hasta que vuelva en majestad y gloria, pues todo eso es el Apocalipsis. Y más o menos es también, casi viene a ser lo que también mucha gente, no, ya estamos en el fin de los tiempos, estamos en los últimos tiempos. Bueno, también antes de empezar a hablar de San Vicente y más en concreto sobre él, pues también aclara esta cuestión, ¿no? Realmente en la serie de los tiempos de la historia eh, se distingue en tres etapas, lo que se conoce como en el principio, ¿no? En principio, ¿no? En el principio de los tiempos, que es desde los tiempos de Adán y Eva hasta la venida del Señor. Ahí hay miles de años. Todo ese periodo se conoce como en principio, ¿no? En el principio de los tiempos. Luego se llega a la plenitud de los tiempos, la plenitud temporis, que es el tiempo desde que el Señor se encarna en las, como decía, ¿no? En las entrañas purísimas de la Virgen María, que viene hasta que Él asciende a los cielos en la ascensión. Eso es la plenitud de los tiempos. Y desde prácticamente ahí, con la venida del Espíritu Santo, hasta que vuelva en majestad y gloria, todo ese periodo es los últimos tiempos, ¿no? Novísima temporada, es como se refiere en la Sagrada Escritura, ¿no? Novísima temporada, o sea, el fin de los tiempos o los últimos tiempos. Entonces, por eso que mucha gente pues pensará en San Vicente Ferrer, en profecías y tal, y bueno, me gustaría precisar estas cuestiones también, ¿no? Porque realmente nadie puede saber a ciencia cierta todo este periodo, como digo, desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, que es los últimos tiempos, hasta que vuelva el Señor, todo ese periodo, nadie puede saber a ciencia cierta cuánto se va a prolongar. O sea, si por miles y miles y miles de años o por miles y miles de años, eso es una incógnita, un misterio que nadie sabe, ¿no? O sea, no podemos adivinar y muchas veces, no, vamos viendo profecías, vamos viendo, y es muy difícil adivinar, y digo la palabra, el verbo adivinar, porque ya lo dice la palabra, ¿no? Adivinar es como ponernos en el lugar de Dios, tratando de saber los eventos futuros y que, como digo, nadie puede saber qué va a venir, cómo va a venir y sobre todo cuándo va a venir, ¿vale? Entonces, ni tan siquiera la profusión de revelaciones privadas no pueden aclarar esa cuestión. Es imposible. Yo siempre digo que eh, todas las profecías, todas, inclusive las bíblicas, todas las profecías son equívocas antes de su cumplimiento. Se pueden entender después si se cumplen, ¿no? Que a veces no se cumplen porque son condicionales, pero todas las profecías son equívocas. Por eso que muchas personas, pues tratando de estudiar las profecías, pues muchas veces, pues hierran, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, citaría, aquí tengo un libro que si uno coge, voy a meterme enseguida a la cuestión de San Vicente, pero me gusta aclarar estas cuestiones antes, ¿no? Por ejemplo, si uno cogiera este libro, no sé si se ve, bueno, como se ve al revés, pero aquí lo que dice es, hemos entrado en la década final. Esto es un libro de un estudioso, Francisco Sánchez Ventura y Pascual, y uno lee este libro y está todo lleno de profecías, de revelaciones privadas, de profecías Sí bíblicas. se ve bien el libro, Juan, ¿eh? Sí se ve bien la portada. Ajá. Se ve bien, ¿no? Uno lee este libro y efectivamente se convence inmediatamente de que hemos entrado en la década final. Pero claro, cuando uno va a mirar a qué década se refiere, este libro es de la década de 1990. Entonces ya llevamos 3 décadas más allá y aquí, pues aquí seguimos, ¿no? Entonces, este pobre hombre, que no era cualquiera, era un gran estudioso de las apariciones, de revelaciones, de los estigmatizados, de fenómenos, era un grandísimo estudioso, una referencia en los estudios. Y sin embargo, este hombre, pues ya hace bastantes años que ha fallecido, Dios lo tenga en la gloria, y sin embargo, pues
este libro ha quedado totalmente desfasado. Y no le faltan razones con todo lo que hay aquí, o sea, argumentos no faltan. Por tanto, digo que el tema de las profecías es algo extremadamente delicado, muy difícil de poder interpretar los hechos. Entonces, a lo que voy. Nosotros lo que proponemos es por lo que decía, ¿no? En la entradilla, ¿no?, que grabé, ¿por qué es tan importante volver a los santos, volver a estudiar a los santos? Nosotros, más que estar pendientes de los eventos futuros, ¿sí?, de las cosas que van a venir, bien así, tengo que preparar de esta manera, tengo que hacer esto, tengo que acumular esto, tengo que hacer... Más que estar pensando en eso, nosotros, con todo respeto, nosotros lo que proponemos es más bien dar una vuelta. O sea, más que estar pendiente de las cosas que vienen, que muchas veces pues, nos pueden generar pues cierta ansiedad o cierta inquietud, ¿eh? Pues nosotros lo que proponemos es más bien dar la vuelta. O sea, en vez de tratar de ver lo que viene, es estudiar lo que ya ha ocurrido, estudiar la Sagrada Escritura, la historia sagrada, estudiar a los santos, a los padres apostólicos, los padres del desierto, y a Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Y de esa manera, más que pensar en que viene como un acabose, más bien lo que estamos pensando es al revés, o sea, conocer bien nuestra fe, aprender de los santos, que son nuestros modelos de creyentes hasta las últimas consecuencias, y ayudar a la Iglesia a restaurar la verdadera fe católica, ¿sí?, a restaurar la tradición, la liturgia y las devociones de siempre, ¿no? La belleza y grandeza de nuestra fe, ¿no? Y en eso, pues tenemos una cita de Jeremías que nos lleva a ese mismo punto, ¿no? Jeremías dice en 6:16, esto dice el Señor, paraos en los caminos y ved, y preguntad sobre las sendas antiguas, cuál sea el camino bueno y andad por él, y hallaréis refrigerio para vuestras almas. Y ellos dijeron, no andaremos, ¿no? O sea, a veces la necedad de las personas, pues rechazamos los buenos consejos de Dios, o sea, nos dice, quítalo de siempre porque allí el alma es donde obtiene ese bálsamo, esa esperanza, esa referencia, ese bienestar espiritual, más que estar demasiado ocupados en las cosas que van a venir, ¿no? Y entonces, como nuestro propósito es, como debería ser, creo que el propósito de todo católico es salvar nuestra alma. Y entonces, por ejemplo, en el concilio de Constantinopla, concilio cuarto de Constantinopla, en el siglo IX, se hace una profesión de fe muy importante y hay una frase que lo dice todo, lo resume todo, una maravilla. Dice, la primera obra para nuestra salvación, la primera, la primera obra para nuestra salvación es guardar la regla de la verdadera fe. Guardar la primera obra no es conocer al último, a ver, la última noticia de aquí y de allá, no, no, es para nuestra salvación, que tiene que ser lo más importante, salvar nuestras almas. Dice que es guardar la regla de la verdadera fe. Entonces, ¿cómo vamos a guardar lo que no conocemos o no conocemos bien? ¿Mm? Entonces, ¿dónde está esa verdadera regla de la verdadera fe? Pues están los catecismos antiguos, en las enseñanzas de los santos, en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la fe católica de siempre. Ahí tenemos la regla de la verdadera fe. Ahí no fallamos. Entonces, eso es lo que no tenemos que preocupar realmente por guardar esa vida de fe, esa regla de fe, con los sacramentos, la oración, conociendo bien la doctrina. Estoy convencido que muchísima gente que está demasiado pendiente de muchas cosas, de que si vendrá esto, que pasará esto y tal, seguramente no se preocupa de coger un buen catecismo antiguo, de a los santos, a Santo Tomás de Aquino, o sea, más vale que pongamos el esfuerzo ahí. Es una reflexión que yo pongo sobre la mesa, ¿no? Y como decía, ¿cuáles son nuestros mejores referentes para guardar la fe? Pues son los santos, son los santos. Entonces, nuestra sugerencia es, volvamos a desempolvar los libros antiguos de los santos. Por ejemplo, pues, ¿qué diría yo? Pues aquí tengo libros de, qué sé, Santa Teresa de Jesús,
eh, de San Francisco de Asís, o sea, ir a los libros de siempre antiguos de los santos. Y, por supuesto, pues nosotros abogamos muy especialmente por San Vicente Ferrer. ¿Por qué? Pues porque en estos tiempos en los que el modernismo pues lo infecta prácticamente todo, o sea, eso ya ocurría pues a principios del siglo XX, como muy bien denunciaba el Papa San Pío X, ¿no? En la encíclica Pacendi, ¿eh? Decía textualmente, ¿no? En su encíclica, decía, ya no es necesario buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos abiertos, sino que con gran y angustioso dolor los vemos introducidos en el seno de la Iglesia. Seglares y sacerdotes que con un falso amor a la Iglesia, sin ningún sólido fundamento filosófico ni teológico, incluso impregnados de doctrinas envenenadas que inoculan hasta la médula de los huesos de la Iglesia, se alzan como reformadores. No hay aspecto de la verdad católica en donde no pongan su mano y no traten de corromper. Lo definimos compendio de todas las herejías. O sea, está hablando a principios del siglo XX. ¿Eh? Principios del siglo XX. Y es un gran peligro, pues, no, como decíamos, no guardar las reglas de la verdadera fe, y a lo mejor, aunque uno en buena intención, pues sigue cualquier cosa, pues necesitamos más que nunca tener esos referentes y esos modelos. Y podríamos decir que frente al modernismo, si hay un prototipo de un santo más totalmente antimodernista, ese es San Vicente Ferrer, por lo que voy a explicar ahora a continuación. Si queremos la antítesis perfecta de lo que es el modernismo, que como nos enseña San Pío X, es el compendio de todas las herejías, y queremos poner el modelo contrario como para de combate, de contraste, uno de los mejores ejemplos de San Vicente Ferrer, y lo voy a decir aquí, ¿no? San Vicente Ferrer, para poder concretar bien lo que quiero decir exactamente en un punto, lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando, ¿no? Digo, con la ortodoxia y el celo apostólico de San Vicente Ferrer, en contraste con nuestro tiempo impregnado de modernismo, podemos ver el escolasticismo de Santo Tomás de Aquino frente al modernismo y la Nouvelle Théologie, que infecta casi todo lo católico desde la encrucijada de Canales de los años 60 del siglo pasado. Los numerosos e impactantes milagros sobrenaturales frente al racionalismo y el naturalismo, por la cantidad inmensa, luego vamos a comentar, la cantidad inmensa de milagros que hacía el Señor a través de San Vicente. Eso es un gran contraste frente al racionalismo. Hago aquí un pequeño excursus. Tan defectuoso es respecto a la sana doctrina el racionalismo como el fideísmo. O sea, el racionalismo niega, o sea, es el análisis de todo basado solo en la razón. O sea, la fe no cuenta para nada, despreciando a la fe, y el fideísmo sería el defecto a la inversa. O sea, todo espiritualizado, solo la fe, pero sí teniendo en cuenta la razón. La verdadera fe, la sana doctrina, está basada en la fe y la razón. Entonces, el defecto contrario del racionalismo sería el fideísmo, ¿no? Sigo. Los exorcismos que hacía constantemente San Vicente Ferrer, ¿no? Combatiendo el demonio, ¿eh? Frente al falso misticismo de la nueva era, la New Age, ¿eh? El ocultismo, las diversas espiritualidades o lo que algunos creen, ¿no? El diablo no es real. O sea, como, no, eso es un cuento.
No, pues frente a eso, ahí tenemos a San Vicente combatiendo a los demonios, expulsando demonios, haciendo exorcismos, ¿eh? Luego, otro contraste, la mortificación de la carne, con San Vicente Ferrer, lo que él predicaba, frente al hedonismo y el erotismo de hoy en día, ¿no? Es un grandísimo contraste, ¿no? La aspiración a los bienes celestiales y el rechazo del mundo y todos sus parabienes frente al materialismo y el ayornamiento, ¿no? Esta palabra tan en boga en los años 60, es como que nos tenemos que poner al día con el mundo, ¿no? Pero si el mundo es uno de los tres enemigos del alma, ¿no? Mundo, demonio y carne, ¿cómo nos vamos eh, actualizar, poner al día, en consonancia con el mundo? Es la antítesis. Más contrastes. El esmero en el culto divino, agradable a Dios, en la sagrada liturgia tradicional del oficio divino de la Santa Misa, que San Vicente celebraba todos los días con la máxima solemnidad, con canto gregoriano y órgano. Sí, allá donde iba, él, luego lo vamos a comentar, él iba predicando por toda España, Francia, Italia, Alemania, recorrió haciendo predicaciones ante miles de personas, miles y miles y miles de personas. Y él todos los días celebraba la misa con una grandísima solemnidad, llevaba una capilla musical con él, cantores, órgano, porque la misa no podía ser celebrada así de cualquier manera. ¿Mm? Pues frente a esa solemnidad en el culto divino, en la liturgia, ¿no? Pues frente a ello nos encontramos a la desidia litúrgica y la profanidad. Al final, nuestros templos, como lo que decíamos, vamos metiendo todo tipo de elementos mundanos, profanos, dentro de la iglesia, en vez del culto, el templo, todo lo que tenga que ver en ese lugar sagrado, en esa celebración sagrada, pero al final pues uno se encuentra los mismos tipos de música que puede escuchar en cualquier lugar, las mismas vestimentas, eh, todo muy, muy profano, ¿no? Más contrastes de San Vicente con lo de hoy en día, ¿no? La insistencia en la necesidad de hacer penitencia frente al falso optimismo que vemos hoy en día, o la nueva primavera, como algunos llaman, de la iglesia, ¿no? Es increíble. Más contrastes. El santo temor de Dios, que predicaba San Vicente Ferrer y los grandes santos, predicado siempre, porque además es uno de los dones del Espíritu Santo, y no es un temor terrorífico de tenerle miedo a Dios, sino un temor de ofender a Dios. La criatura reconociéndose pequeña, humilde, pobre, esos son los pobres de espíritu que se refiere a la bienaventuranza, el sentirse pequeño frente a la grandeza y la majestad de Dios, y el temor de contristar al Señor, de hacer cosas que le puedan desagradar. Ese es el santo temor de Dios. Pues no, pues ahora el santo temor de Dios, como digo, frente a una falsa divina misericordia, como que el Señor, pues es muy misericordioso, que lo es infinitamente, ¿no? Pero también es infinitamente justo, ¿no? Y no deja de ser Dios, el creador, y nosotros somos sus criaturas, ¿no? De al final pues tomamos a Dios como si fuera un colega, ¿sí? O podemos abusar de la misericordia de Dios sin ningún esfuerzo por nuestra parte de conversión. Y hablando de conversión viene el siguiente contraste de San Vicente con lo que podemos ver hoy en día. San Vicente predicaba la necesaria conversión para la salvación de las almas, de los pecadores, de los herejes y creyentes de otras religiones, frente al ecumenismo que vemos hoy en día, y el indiferentismo religioso. O sea, da igual, no, todo
no, todas las religiones son buenas, todas las religiones son queridas por Dios, da igual, lo que importante es que somos todos hermanos, la fraternidad. No, eso no es lo que predicaba San Vicente ni los santos a lo largo de la historia. Es al revés, porque los santos, como San Vicente Ferrer, eran enormemente misericordiosos. Lo que querían no era darle un bocadillo y ya está, y le dan la palmadita o le confirman el error. No, les predicaban la verdad, verdad y la caridad, caridad y verdad, es un tándem inseparable. Entonces, ellos, estos santos, como San Vicente Ferrer, que eran verdaderamente caritativos, porque eran caritativos, misericordiosos, verdaderamente se preocupaban por la salvación de las almas. Nada hay más importante en esta vida que esforzarnos por salvar nuestra alma, porque según lo que hagamos nosotros aquí abajo, depende toda la eternidad donde esté. Entonces, nadie se puede salvar si no se guarda, podemos decir que lo más importante para salvar nuestra alma es guardar las reglas de la fe. Por eso San Vicente buscaba a todos, o sea, a los pecadores, a los cristianos que no eran coherentes con su fe, a los judíos, a los musulmanes, a los herejes, y les disputaba, les hacía ver por misericordia, les hacía ver que estaban en un error. No les decía, no les abrazaba dando una palmadita, sí, sí, yo te quiero, tú sigues así, tú tienes que ser un buen judío simplemente, o un buen musulmán, o un buen hereje, o un buen vicioso de... No, 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 al revés. Por misericordia, porque se preocupa realmente por el alma, la salvación de esas almas, les predicaba la verdad, caridad, con caridad. Pero la caridad, si la caridad no va unida a la verdad, es una falsa misericordia, una falsa caridad, es algo diabólico. Y otro contraste, ¿no? De San Vicente, los santos, frente a lo que podemos ver hoy en día, ¿no? La atención primordial a los novísimos, que a las postrimerías, ¿eh? Como la muerte, el juicio, infierno y gloria. ¿Eh? Pues esto es lo que predicaban los santos. ¿Eh? Estar pendientes de esa salvación, o sea, de todas esas, lo más importante de nuestra vida. Pues frente a ello, que es lo que vemos hoy en día, frente a esa predicación verdaderamente católica de los santos, lo que vemos es la predicación de la justicia social, el ambientalismo, la ecología, lo más importante del mundo mundial, es salvar el planeta, muy bien, salvar las almas. ¿Qué hacemos con las almas? ¿Mm? O la economía del mundo, o sea, la cuestión de las cosas de aquí abajo. ¿No? En fin, en definitiva, San Vicente con San Agustín, que es una consonante de los grandes santos, una maravilla. O sea, uno lee a San Agustín, lee a San Ambrosio, lee a Santo Tomás de Aquino, a San Vicente Ferrer, uno lee a los santos y hay una coherencia perfecta. Uno puede ser del siglo III, otro del siglo XIV, otro del siglo XVII, otro del siglo X, pero es una verdadera fe inconfundible, ¿no? Y como decía, ¿no? Con San Agustín es la actividad de Dios frente a la actividad del hombre. Siempre hay esa contraposición, ¿no? Cuando hay una exaltación del hombre, normalmente es para generar el signo contrario, o sea, ocupar el hombre, ocupar el lugar de Dios. Al fin y al cabo, lo que hicieron los ángeles también, que se rebelaron contra Dios, porque querían ser como Dios, ocupar su lugar y ser como Dios, ¿no? Entonces, esto es preocupante, ¿no? Eh, yo tengo algo que comentar. Eh, nosotros, en nuestro apostolado, editamos un libro sobre San Vicente Ferrer, que es este, no sé si se ve bien ahí, es este libro. Aquí tenemos a San Vicente Ferrer, el glorioso apóstol de la cristiandad. Nosotros lo que hemos hecho aquí es hacer como una compilación de un libro que se escribió a principios del siglo XX,
donde se relatan la vida y milagros de San Vicente Ferrer. Y, como decía, pues aquí uno puede ver en el libro de los milagros de San Vicente Ferrer verdaderos milagros que son muy, muy impactantes y como vamos ahora a referir, ya incluso desde antes de nacer, pues ya como los grandes santos, pues empiezan a ver signos milagrosos, prodigiosos. Es algo impresionante, verdaderamente impactante, ¿no? Pues en este libro, nosotros pusimos en el prólogo de este libro algo que comenta pues un padre dominico ¿eh? Que en 1934 escribió este libro, ¿eh? Y aquí también en su introducción me gustó tanto lo que decía aquí que lo pusimos en el prólogo de este libro que nosotros hemos editado, ¿no? Entonces voy a leer algunos fragmentos porque es algo maravilloso que nos da clara idea de quién era San Vicente. A partir de ahí iremos comentando. Dice el padre Paulino, ¿eh? De este libro, dice, muy interesante, merece la pena meditar esto. Dice, de algunos de sus peregrinos portentos, que hacía San Vicente Ferrer, es de suponer que no faltarán incrédulos. Abundan hoy, en 1934, ¿qué diría? Hoy, ¿no? Casi un siglo después, ¿no? Abundan hoy los sujetos llamados críticos que intentan medir el amor y poder de Dios por lo que ellos son y sienten. Hay médicos ciegos que niegan haber un médico superior a ellos. Hay naturalistas que no admiten fuerzas de más potencia que las de los elementos en que vivimos. Si se les habla de una curación milagrosa, de cobrar vista a un ciego, de nacimiento, dicen que es una casualidad o efecto de una sugestión, sin caer en cuenta que ellos, que tanto creen saber, faltan a su deber porque no han aprendido a sugestionar a ciegos. ¿Sí? Pues para los que niegan los milagros y el poder de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo el padre Paulino, dice, en general, quien cree en Dios no puede desechar el milagro si reconoce como es consiguiente que Dios puede lo que el hombre no puede, que sobre el gobierno humano hay un gobierno divino entre los hombres, que los mismos regidos por el gobierno divino, que son los santos, no son todos del mismo tamaño, sino que los hay de talla común y los hay de talla de gigantes, los cuales obran hazañas superlativas que no pueden desecharse porque no sean como las del común de los santos. Esto lo está diciendo por San Vicente. Es un santo gigante, no, descomunal, descomunal. Y sigue diciendo el padre Paulino, San Vicente Ferrer, taumaturgo pasmoso, taumaturgo obrador de milagros, San Vicente Ferrer, obrador pasmoso, inaudito en calidad y número de milagros, textualmente, 3.000 llevo ya obrados, dijo él mismo predicando en Salamanca. 3.000, cuando estaba predicando, ya llevo 3.000 hechos. ¿Eh? San Vicente Ferrer, el taumaturgo famoso, inaudito en calidad y número de milagros, como escogido por Jesucristo, para que con la investidura y poderes de legado al látere suyo, comunicara a las gentes el próximo juicio final. Era razón que en conformidad con la altura del mensaje fueran los prodigios que lo hicieran creíble. ¿Por qué? Porque San Vicente anunciaba el próximo juicio final. Y estamos hablando del siglo XV. Pues creo que San Vicente
un santo de esta categoría, conocería bien las escrituras, además era un teólogo muy célebre, muy reconocido, de una autoridad, o sea, que no Sí, era Juan, mira, estoy cualquier. leyendo junto contigo el libro en la página 11 y aquí dice que hacía milagros desde antes de nacer, Sí, estando en eso la es lo que voy a cuna. comentar ahora y sí, 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 eso lo voy a leer ahora y voy a ampliarlo con una lectura paralela, porque es muy bonito todo esto de Sí, antes de porque es nacer. muy interesante saber todo esto. Ok. Es precioso, esto es el poder de Dios y es lo que nos da la esperanza, o sea, porque hoy en día podemos estar viendo problemas, desastres por aquí, mira qué mal va todo, mira esto, mira qué negro nos pinta el horizonte, mira que no sé qué, mira cuánto. Pero vamos a ver, ¿quién es el que está en mando de? Porque muchas veces parece que caemos en la misma trampa de los señores del mundo, que nos hacen creer que son ellos quienes mandan y nosotros tenemos que estar siempre con la cabeza agacha a su arbitrio, ¿no? A lo que ellos dispongan en cada momento, pero hay alguien que está muy por encima, que es Dios. En el momento que queda en sus designios, en su providencia, puede dar la vuelta a la tortilla de un momento a otro, tanto para la vida personal de una persona que puede estar en un momento difícil, con cierta tribulación, con cualquier... el Señor de un momento a otro, como es todopoderoso, para el Señor no hay nada imposible, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel eclesiástico, como a nivel mundial. Entonces tenemos que tener la confianza, la esperanza en Dios. Cuando nosotros vamos a los grandes santos de la historia, es como decía al principio, es un gran bálsamo, un refrigerio para nuestra alma. Y cuando nosotros acudimos no tanto a escudriñar y elucubrar las cosas que vendrán, no vendrán, cómo, porque eso nadie lo puede saber. Pero sí que podemos conocer las cosas que han sucedido. Cuando uno es precioso, cuando uno acude a la historia de la iglesia, y ven distintos sucesos que han ocurrido, lo que han enseñado los santos, la misma historia sagrada, la historia bíblica, es algo precioso. Entonces uno lee eso, entonces no hay nada que temer, hay una tranquilidad porque el Señor, no eres todopoderoso. O sea, ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿No? Y entonces, como decía, ya en el siglo XV, el Señor, ahora lo explicaremos cómo fue, ¿no? O lo digo ya, lo digo ya. Voy a mostrar esta imagen y así lo explicamos. Esto es la parte posterior del libro y esto que se ve aquí es algo precioso. Esto está sacado de una pintura que es enorme, muy grande, que está en una iglesia de Valencia, porque San Vicente nació en Valencia en 1350. ¿Sí? Nació en Valencia, España. Eh, y en una de las iglesias de Valencia, del Corpus Christi, hay una pintura preciosa de un pintor muy bueno, de Ribalta, ¿sí? Y aquí hay una imagen de San Vicente, o sea, de representando a San Vicente. Y hay tres composiciones, uno, dos y tres. Aquí se ve a San Juan Evangelista, ahí, se ve a San Juan Evangelista recibiendo por revelación divina el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y entonces él está viendo, cuando está redactando, escribiendo el libro del Apocalipsis, donde vivía un ángel que volaba por el cielo, tal, estaba viendo a San Vicente. Ya, estaba profetizando su nacimiento más de 1300 años antes de nacer. Ya, 1300 años antes de nacer, San Juan Evangelista ya vio a San Vicente. Y lo que dice textualmente es lo siguiente, en el libro del Apocalipsis. Ahora mismo doy enseguida la cita. Es muy bonito todo esto. En Apocalipsis 14:6 dice San Juan Evangelista, ¿no? En esta imagen que acabamos de mostrar. Y vi otro ángel volando por medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio no cambia, es eterno. Es de siempre para siempre. El Evangelio eterno para predicarlo
a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed al Señor y dadle honra, porque vino la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es lo que dice San Juan, evangelista, por eso que lo mostramos aquí, lo que él vio lo relata en el Apocalipsis. Estaba viendo a San Vicente Ferrer más de 1300 años antes de nacer. Y cuando San Vicente, ¿eh? estando en Aviñón, él cayó gravemente enfermo, para morir. O sea, ya el médico lo había desahuciado, está muriéndose, era todavía joven. Y estando a punto de morir, se le apareció nuestro Señor Jesucristo, junto con San Francisco y Santo Domingo de Guzmán. San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Le acarició la mejilla y lo curó instantáneamente y lo envió a predicar el Evangelio eterno por toda la cristiandad. La cristiandad es todos estos territorios que estaban gobernados, donde el cristianismo era la religión predominante y los gobernantes además también eran cristianos, ¿no? Es la cristiandad. Entonces, tenemos Europa, ¿no? La Europa en la Edad Media, pues era la cristiandad, ¿no? Y él se recorrió a pie, que cuando ya era muy mayor, iba con un burrito, recorrió toda España, por el norte de España, el sur, este, oeste, por el centro, por Francia, como decía, Suiza, Italia, Alemania, por varias veces, impresionante. Reunía a miles y miles y miles, pero un fenómeno de masas. Todos querían escuchar sus predicaciones, porque como predicador es un predicador insuperable. En la historia de la Iglesia es insuperable. Impresionante, no digo que sea el único, porque la Iglesia ha tenido grandes santos predicadores, por supuesto. Es que es impresionante. De hecho, no lo he traído aquí, pero bueno, es muy conocido los sermonarios de San Vicente Ferrer, o sea, eran tan impactantes y tan importantes y hacían tanto bien. Todos querían escuchar al maestro San Vicente. Se convertían a millares, a miles, escuchando las predicaciones de San Vicente. Fenómenos de masas, es como, yo que sé, como hoy en día, guardando las distancias al revés, ¿no? Es como un famoso, una estrella de fútbol o de un cantante que reúne a miles y miles y miles. En aquel entonces era lo mismo, pero al revés, o sea, en lo bueno, en lo bueno, en lo santo, en lo sagrado, ¿no? Y miles de personas todos querían escuchar. Entonces, habían escribanos, copistas, que tomaban notas, iban apuntándose porque nadie se quería perder los sermones de San Vicente. Y sucedían milagros preciosos, como por ejemplo, habían algunos frailes que estaban en el convento, y a lo mejor, pues, ellos querían ir a la ciudad donde estaba San Vicente para oírlo predicar. Era un fenómeno, ¿no? Y a lo mejor el superior no le daba permiso para irse a la ciudad, a lo mejor distaban por 40, 50 o 60 kilómetros, y entonces el fraile se subía a la parte más alta del campanario, tratando de a ver si podía desde ahí escuchar el sermón que estaría haciendo en ese momento San Vicente a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Y no pasó una vez, pasó bastantes veces que pudieron escuchar perfectamente el sermón como si estuvieran allí mismo, incluso a veces tomaban nota del sermón que estaba haciendo y luego el superior incrédulo de ¿cómo puede ser que me dices que ha predicado esto? Y luego llevaba a confirmar si efectivamente se había predicado eso en el lugar donde estaba predicando a muchos, muchos kilómetros que efectivamente coincidían, era efectivamente lo que había predicado. Tenía todos los dones habidos y por haber, por ejemplo, el don de lengua, ¿no? Se dice que San Vicente
su lengua materna era el valenciano. En España, además del español, el castellano, pues en algunas regiones, como aquí en Valencia, pues además de hablar español, pues hablamos valenciano, ¿no? Pues San Vicente, su lengua materna era el valenciano, y se dice, él iba predicando por toda Europa, en Alemania, Suiza, Italia, Francia, por todas partes, y él predicaba en la lengua valenciana, y todo el mundo, pues como ocurrió en Pentecostés, que los apóstoles predicaban, y había gente de distintos lugares, de distintas lenguas, y todos los entendían en su idioma. Eso es verdaderamente el don de la lengua. Eso es realmente el don de la lengua. No balbucear cosas que nadie sabe lo que se dice, ni se puede. No, eso no es un don de lengua. El don de lengua es esto que estoy diciendo, que es lo que ocurría a los apóstoles y al apóstol de la cristiandad. Entonces el Señor, como digo, le curó, le acarició la mejilla, se recuperó al momento y lo mandó de parte suyo, ¿eh? Legatus al latere Christi, o sea, legado de parte de Cristo, a predicar a toda la cristiandad, convirtiendo a miles, a miles. Es increíble. Yo no puedo resumir todo porque es que da para mucho, ¿no? Y fijaros qué imagen tan bonita, ¿no? El Señor le está acariciando a San Vicente, ahí se le ve demacrado, le está acariciando la cara y se recupera instantáneamente. Desde entonces abandona la curia papal porque él estaba en Aviñón y se va a predicar. Y se cuenta que desde entonces, con un vigor impresionante, cada vez que él subía al púlpito ante las masas de miles y miles y miles, y se enardecía predicando y convirtiendo, y era impresionante, pues cuando él con ese vigor que predicaba, la mejilla que le había acariciado el Señor, como que se le inflamaba, como marcando los dedos de la mano santa, santísima de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando se le representa, esto es una escultura, no sé si se ve aquí, que tiene esta mejilla como inflamada, no sé si se ve ahí. Han querido representar hasta en la misma imagen, que es una escultura Sí grande, se ve, sí se aprecia. Ajá. ahí en la mejilla inflamada, porque cada vez que él predicaba, donde le había carecido al Señor, se le inflamaba como una marca, una señal del Señor, ¿no? Y para confirmar que él realmente era ese ángel del Apocalipsis, él tenía los poderes, como plenos poderes de Dios, de Cristo, para hacer todo tipo de milagros, los más espectaculares, resucitar muertos, curar a ciegos de nacimiento. O sea, fue impresionante. Y estando él predicando en Salamanca, España, había alguna gente que como que dice que es el ángel del Apocalipsis. ¿Sí? Como así, ¿no? Y él, pues también tendría ese don de introspección de almas, sabían lo que están pensando de él. Y entonces, ante una multitud de miles de personas, ojo, que lo que estoy diciendo no es algo que ocurrió ante una sola persona que da un testimonio, no, miles de personas. De hecho, en Salamanca, allí mismo se hizo un monumento con una cruz de piedra donde ocurrió este milagro que voy a contar ahora, que es esto que se ve aquí, esto que se ve aquí, si se aprecia, aquí. Aquí lo que sucede es que, como veía que había alguna gente que no se creía que él era realmente el ángel del Apocalipsis, él mandó llamar que trajeran a una difunta que llevaban a enterrar, y la trajeron allí. Y cuando la llevaron allí, a la difunta, abrieron el ataúd y dijeron, y San Vicente, y a ti te digo, habla, ¿soy yo el ángel del Apocalipsis, sí o no? Se resucitó la difunta, contestó y confirmó que efectivamente él era el ángel del Apocalipsis. Sí, es impresionante. Estoy haciendo mucho resumen, pero esta imagen de este gran cuadro resume San Vicente. O sea, cuando él es curado por el Señor, se le aparece, le acaricia la cara y lo manda a predicar por toda la cristiandad, pero ya 1300 años antes lo había visto San Juan Evangelista, que lo tiene relatado en el Apocalipsis, y luego queda confirmado en este milagro.
pues seguimos lo que estamos diciendo, ya que eh, eh, el juicio final era inminente. Y se dice, y así es como se interpreta, que gracias a las conversiones masivas que consiguió San Vicente, pues el Señor pues, ha aplazado sine die, no sabemos hasta cuándo, si hasta dentro de 100 años, 1000 años o 10.000 años más, o Dios sabe, eso nadie puede saber el tiempo que, como decía al principio, o sea, toda esa fase de los últimos tiempos, cuando uno dice, ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos, ahora ya hace rato, ya llevamos 2000 años de los tiempos, pero sabemos cuándo empezó esa etapa que conocemos como los últimos tiempos, pero no sabemos ni podemos adivinar de ninguna manera dónde está el final, nadie, o sea, sabemos que, por ejemplo, en el principio de los tiempos, hasta la plenitud de los tiempos tuvieron que pasar muchos miles de años. Luego hay una etapa más pequeña, los 33 años de nuestro Señor, que es la plenitud de los tiempos, y después de que el Señor sube al cielo, es los últimos tiempos. Entonces, San Vicente ya anunciaba el juicio final. Nos han pasado 600 años. Y el Señor, pues por eso, que para que el Señor es 1000 días, 1000 años, un día, es muy difícil. Entonces, lo más importante, como decía antes, es volver a la verdadera fe, porque así es como nosotros podemos salvar el alma, que además nos va a sentar bien, nos da esperanza, nos da paz, nos da refrigerio. Entonces, dice el padre Paulino Dominico, con esto podemos explicarnos las extrañas maravillas obradas por el santo antes de nacer, estando en la cuna, en la infancia, y cuando en los días de su apostolado hacía su propio panegírico llamándose ángel del Apocalipsis y afirmando que sería canonizado y cuándo y por quién, con otras maravillas que en las vidas de otros santos no se cuentan. Ahora iremos a lo del nacimiento. Él profetizó quién le iba a canonizar. Él profetizó de los papas Borja, lamentablemente tan denostados y tan difamados, tan calumniados, pero los dos papas Borja, Calixto III y Alejandro VI, eran grandísimos y santos papas, o sea, eran toda esa leyenda negra, que si tenían hijos, que si tenían, sobre todo Alejandro VI, ¿no? Que si todo eso son falsedades que no soportan cualquier análisis de rigor en la historia y en los documentos de archivo, ¿no? Pero parece lamentable que hasta los mismos católicos nos creemos las leyendas negras de los enemigos de la Iglesia. Entonces, cuando a veces a mí me pone mal porque el Papa Borja, o sea, los papas Borja, los dos papas Borja, lejos de toda esa fama negra que se les ha dado, también tratándose esto, cuando uno contrasta realmente lo piadosos que eran, lo buenos que eran, por ejemplo, Alejandro VI, tan mala fama, pero no nos equivoquemos, no me extraña que le tengan tanta manía los enemigos de la Iglesia. Él es quien puso en marcha la evangelización de América. La evangelización de América la puso en marcha Alejandro VI. Pues el Calixto III, antes de nacer Calixto III, San Vicente le dijo a su madre embarazada, cuida de esa criatura que llevas en tu vientre, porque esa criatura que llevas en tu vientre será papa, y él me canonizará a mí. Pasado el tiempo, se volvió a encontrar, bueno, en este caso ya había nacido, era un niño, Calixto III, quien le iba a canonizar, y le dije lo mismo, tú me vas a canonizar. Y las vueltas de la vida, efectivamente, llegó a ser papa, y fue el que me canonizó. Es que es impresionante. Entonces, antes de nacer, voy a leer este fragmento porque es precioso, ¿no? Es precioso. Estos libros son los que a mí me
me gustan, ¿no? Libros antiguos de los santos. Esto es una auténtica maravilla. Uno lee esto y es que le levanta el espíritu, ¿no? Pues aquí dice lo siguiente sobre el nacimiento, dice, muy bonito, dice, anunciaron los cielos a este ángel Vicente 1300 años antes de nacer en el mundo. Y para que se formara idea de cuán grande había de ser en el reino de los cielos y que el trueno de su celosa predicación había de resonar y ser oída de muy distantes lugares de la tierra, se le manifestó en revelación al evangelista San Juan, como un ángel que volaba por medio del cielo, predicando la venida del juicio de los mortales. Y cuando nosotros, viendo las estrellas, nos parecen tan pequeñas a la vista, siendo una realidad mayor que el orbe de la tierra, la menor de ellas, San Juan no solo como estrella, sino como un ángel predicando, se le representó San Vicente en el cielo. Es impresionante. Algunos meses antes de nacer el santo, Vicente Ferrer, soñó su padre, oía un sermón en la iglesia de predicadores a un religioso dominico, el cual, haciendo una breve pausa y volviéndose hacia él, hacia el padre de San Vicente, le decía, te doy, hijo, la enhorabuena por el fruto que presto tendrá tu esposa. Será un varón de tan celoso espíritu y fervorosa doctrina que le seguirán y venerarán las gentes como uno de los antiguos apóstoles. Será religioso de mi hábito. Y advirtiendo Guillem, padre de San Vicente, que a este anuncio respondían en el auditorio voces de aplauso y de acción de gracias por aquel predicador y luz grande de la iglesia con que disponía Dios ilustrar al mundo. Quiso acompañar las aclamaciones y divinas alabanzas. Despertó entonces a sus voces a su esposa que estaba durmiendo, ¿no? O sea, se unió a toda la aclamación en la revelación que tuvo. Él también se unió, ¿no? A las aclamaciones en eso que despertó a su mujer, ¿no? Y aquí cuenta que estando San Vicente, pues no alargarme ya mucho más, cuenta que estando embarazada su mujer de San Vicente, pues ya habían curaciones, había una chiquitita que pedía limosna, que le acarició la barriguita a la madre de San Vicente y quedó curada ipso facto de la ceguera que tenía, y a partir de ahí ya, bueno, aquí el libro este, aquí empieza a relatar toda clase de milagros desde antes de nacer, desde que es niño, y luego ya en la adultez, o sea, hasta que se muere, ¿no? Es impresionante. Prosigo. Y sigue diciendo el padre Paulino Álvarez. Esto vieron u oyeron los reyes, los papas, los pueblos, y lo creyeron, y lo siguieron, y lo dejaron escrito. Hay muchísima documentación que recoge testimonio de ese fenómeno. Por ejemplo, las autoridades municipales de aquella época se batían el cobre, querían por todo y por todo que fuera San Vicente a predicar a sus ciudades, porque la violencia, los enfrentamientos en los bandos, los vicios y todas las cosas malas que había en esas ciudades, predicaba San Vicente y quedaba todo apaciguado, una balsa de aceite, habían conversiones vamos, por doquier, haciendo penitencia, dejando la mala vida, dejando los vicios. O sea, es impresionante, claro. Después de pasar San Vicente por ahí, era un cambio abismal. Por eso que todos querían llevar a predicar a San Vicente a su ciudad, ¿no? Y dice, cierto que no estamos obligados a creer como dogmas cada uno de sus hechos portentosos, pero no deja de ser osado negar lo que bajo sagrado juramento se depone en los procesos de la canonización, las curaciones y resurrecciones referidas por los mismos curados y resucitados
a vista de millares de testigos. Lo que tengo aquí, en este libro, aquí recoge el proceso de canonización de San Vicente Ferrer, que nada, poco de morir, pues había el proceso de canonización. Bueno, de normal, no, pues se pide un milagro, dos, para confirmar en el cielo. La avalancha de milagros, bueno, hasta el punto que saturó quienes estaban examinando los milagros de San Vicente, basta, basta, porque aquí hay más de 800 milagros en poquito, al poquito de morir, más de 800 milagros. No los que había hecho en vida, no, 800 milagros de la gente, especialmente de la zona donde había muerto, en Francia, murió en Vannes, escribe Vannes, pues se pronuncia Vannes, en Francia, en la Bretaña francesa, ¿no? Impresionante, o sea, desbordado, o sea, no mandéis más milagros porque no damos avances, es impresionante, ¿no? Y acabo ya, estoy acabando ya. Dice el padre Paulino, las extraordinarias virtudes de tan inaudito apóstol, las durísimas maceraciones de su cuerpo, las largas horas de oración, las velas nocturnas pasadas en coloquios con Dios, el fervor y poder de su palabra, el afán de reyes y pueblos por oírle y tenerle en su compañía, las innumerables gentes que ansiosas le escuchaban y después le seguían, el reguero de prodigios obrados al toque de campana, las conversiones a cientos de millares de cristianos e infieles, el soberano espíritu con que avasallaba a judíos y a moros, la compunción, los llantos, las flagelaciones de las muchedumbres que forman procesiones clamando al Señor en demanda de misericordia, y por fin la parte decisiva que tuvo en la desaparición del nunca visto y de todas las gentes llorado cisma, en que no menos de 3 se creían a la vez papas legítimos, sumos pontífices, vicarios de Cristo en la tierra. Y acaba diciendo el padre Paulino, el mundo cristiano no se da cuenta hoy día de cuánto debe al santo valenciano. No podemos hacernos una idea de todo lo que debemos a Dios a través de este santo. Entonces, en este libro, como decía, que publicamos, no solo aquí vienen relatados y numerados los milagros que iba haciendo, sino que también a la parte final, pues hemos puesto un devocionario a San Vicente, porque yo estoy totalmente convencido que cualquier persona que se acerque a conocer la figura de San Vicente ya no podrá vivir de la misma manera. Le va a cambiar la vida. Va a ser el santo que le va a estar acompañando en todo momento, noche y día, aclamándose, contando con su favor, con su valimiento ante Dios, su poder de intercesión, y le va a transmitir esa fe, esa esperanza, esa caridad que solo los grandes santos consiguen transmitirnos, derramar por dentro de nosotros para el bien de nuestras almas. En fin, pues esto es lo que yo creía que podía comentar. Da para mucho. Hablar de San Vicente podríamos estar hablando muchísimo, pero bueno, si hemos conseguido al menos dar un poquito a conocer este grandísimo santo, pues me daré por satisfecho. Así es, Juan. Y yo les quiero recomendar que compren el libro. No sé si tienes tú la información para que la compartas. Bueno, sí. Yo tengo aquí el libro de San Vicente Ferrer y lo he estado leyendo, pero en pedacitos.
el primer milagro de los que habló Juan es cuando estaba San Vicente Ferrer en el vientre de su mamá. Y vienen aquí 638 milagros que hizo durante su vida. Me imagino que hay muchísimos más documentados Sí, y que sí, sigue sí. habiendo todavía. Sigue habiendo muchísimos milagros. A día de hoy sigue haciendo muchísimos milagros. Muchísimos. Y es impactante. Pero no es cualquiera. Es el ángel del Apocalipsis. O sea, es el mismo que San Juan Evangelista vio en los cielos y viene reflejado en la Sagrada Escritura. Nada más y nada menos. O sea, claro, es lo que decía el padre Paulino, ¿no? O sea, hay santos que son de talla gigante. Este es uno de los santos de talla gigante. Y que además, para los tiempos de hoy, contrasta tanto eh, todo lo que tiene que ver con su predicación, con sus milagros, con todo lo que él hacía, es un gran contraste. Entonces, si queremos tener un perfil antitético de lo que hay hoy, en el máximo contraste, ese es San Vicente. Ojo, a mí me encantan todos los grandes santos de la historia. Por eso decía al principio, qué bonito es, que más que preocuparnos de muchas cosas, ¿por qué no volvemos a leer la historia sagrada, historias de la Biblia, a los padres de la Iglesia, a los santos, volvemos a los catecismos, volvemos a la liturgia y a las devociones de siempre? O sea, si es que eso es una delicia para el espíritu, una delicia, y encima nos encamina en el buen camino de nuestra salvación, guardando las reglas de la fe. Así es. Bueno, pues no sé si Denise tenga alguna pregunta. Yo quiero dar testimonio de que a mí me hizo un milagro. Yo le pedí, recién que pedí tu libro, el que pedía en el apostolado el libro, San Vicente Ferrer me concedió y prometí propagar su devoción. Muy bien, muy bien, muy Sí. bien. Bendito sea Dios. Pues te lo recompensará, no te quepa ninguna duda. Amén. Pues sí, Sí, antes gracias. sí, 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 sí. Antes me decías, Marisa, sí, nosotros tenemos, por si alguien está interesado, tenemos una web que se llama apostoladosanvicenteferrer.es, y ahí está toda la información de los libros que humildemente pues aquí vamos publicando, ¿no? Nosotros no tenemos ningún mérito de nada, simplemente lo que estamos trabajando en las viñas del Señor, ¿no? Los pobres trabajadores en las viñas del Señor. Entonces, lo que queremos es recuperar esos tesoros que estaban ahí medio enterrados, desempolvarlos, ponerlos de nuevo a conocimiento de la gente y que no se pierdan ese tesoro, porque les va corriendo la vida y muchas veces se nos va el tiempo en cosas que no tienen mucha sustancia o que a lo mejor tampoco nos hacen mucho bien, pero nos estamos perdiendo estas perlas. Tenemos toda una constelación de santos en el cielo. Ahora hoy estamos hablando de San Vicente Ferrer, ¿no? Que es una lástima que no lo perdamos. Entonces, todo lo que nosotros estamos publicando, hemos publicado de catecismos como Catecismo Romano, el Catecismo de Trento, de San Pío V, también el Catecismo de San Pío X, que es el Catecismo Mayor, Catecismos antiguos, como del Padre Mazo. Escribimos también este libro, como ya hablamos en la anterior ocasión, que es Semper Fidelis, guardando las reglas de la verdadera fe, en el que tratamos, pues eso, que esto es una especie de manual frente a la confusión que hay, pues empieza a abordar una serie de temas para que la gente no sea confundida y podamos guardar esas reglas de la verdadera fe. Y bueno, pues humildemente, ahora estamos acabando de preparar, Dios mediante, el breviario de Ver Romano, que es para el rezo del oficio divino tradicional, que es todas las horas, desde maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, bilingüe, latín-español, una obra inmensa. Ya he perdido la cuenta del tiempo que llevo metido ahí, pero es un trabajo precioso. Doy gracias a Dios que me dé la oportunidad de poder hacer esta obra, porque estaba pendiente de hacerse, que podamos disponer, y bueno, pues en cuanto la tengamos en tomos físicos, que nos podamos llevar siempre con nosotros, ¿no? Nuestro breviario, que llega a la hora de tercia, llega a la hora de vísperas, uno allá donde esté, coge su breviario y qué bonito, ¿no? Alabar al Señor, como han hecho los santos, los monjes, monjas, papas,
mártires a lo largo de los siglos. Yo quiero rezar como ellos. Yo quiero alabar a Dios como lo hacían ellos. Y es maravilloso. Puedes tener un breviario en las manos y decir, mira, esto va siempre conmigo. Igual que ahora siempre llevamos un móvil, un celular, como lo llamáis ahí, ¿no? Siempre parece que siempre llevamos por ahí el celular, el móvil. Pues bueno, no digo que tengamos que desprendernos del móvil si nos hace falta, pero también si llevamos un móvil, un celular, también podemos llevar nuestro breviario para cada pocas horas hacer un alto en lo que estemos haciendo y alabar al Señor con los salmos, con esos himnos antiguos, con esos cánticos, que es precioso. O sea, Señor, yo tengo el día santificado alabándote, ¿no? Como decía, como dice el Salmo, ¿no? 7 veces al día te alabaré, Señor, ¿no? Dice el Salmo, ¿no? O a medianoche me despertaré para darte gracias, para alabarte, ¿no? Qué bonito. Entonces, todo lo que sea encaminarnos en esa dirección nos va a hacer un grandísimo bien. Y seguramente ahí va a estar en juego nuestra salvación eterna o nuestra condenación eterna. Claro que sí, y ojalá que cuando tengas el libro, el brevario listo, lo puedas venir a presentar y hablarnos acerca de él. Estaré encantado de ello. Claro que sí, muchísimas gracias. Y también si puedes decir si tienes un enlace en tu página para los que estamos en América, porque pedir algo desde España, el envío es mucho. Yo lo pedí en Amazon, entonces pues el envío a mí no me costó, Sí, ¿no? todos los libros que tenemos, todos los libros que tenemos ahora mismo publicados están en Amazon, pero en todas las plataformas de Amazon, también en Amazon.com. Entonces, la plataforma de Amazon.com es la plataforma de América. Entonces, para los que estéis en América, ya no son los envíos desde Amazon.es, sino que ya se imprime, porque esto es impresión bajo demanda. Entonces, si uno entra en nuestra web, apostoladosanvicenteferrer.es, en el apartado de ediciones y recursos, ahí se van presentando todos los libros que tenemos. Y ya ahí, en cada libro, está ya el enlace directo, como pinche aquí para tapa dura, aquí para tapa blanda. Si es en América, aquí. Si es para España, allá. Entonces, no tiene pérdida, porque es entrar ahí, uno pincha y enseguida ya te sale, se abre la página de Amazon, de América o de España. También está en otras plataformas, de Francia, de Alemania, de Inglaterra y tal. Pero bueno, básicamente para nosotros es o en España o en América. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Juan, y esperamos tenerte pronto de regreso aquí con nosotros, porque esto, la verdad, para los que apreciamos a los santos y queremos saber más y enriquecernos, pues esto vale oro, pues, Sí, para sí, nuestro espíritu. claro, creo que sí. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias. Y antes de pasar con Denise a que haga la oración final, vamos a hacer las invitaciones correspondientes a los siguientes eventos del apostolado. Bueno, y los queremos invitar a que nos acompañen mañana, jueves, como todos los jueves, tenemos adoración al Santísimo, solo que cambiamos la hora. Era a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y ahora va a ser a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Este domingo tendremos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y se transmite por todas las redes sociales del apostolado, Zoom, Facebook y YouTube. El martes 23 de enero tendremos con nosotros a las 7 de la tarde desde Colombia a la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández, y ella nos va a hablar acerca del manejo de la autoridad. Y el miércoles 24 de enero tendremos desde México, también a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, al doctor Julio López Morales. Y él nos va a hablar acerca de los ángeles en nuestra vida, a la luz de la doctrina católica. Va a ser también muy bonito porque vamos a aprender qué es lo que hacen los ángeles en nuestras vidas, cómo rezarle a nuestros ángeles. Bueno, va a ser un muy bonito tema. Y pues esperamos que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí pasamos con Denise para hacer la oración de protección final. Adelante, Denise.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal, y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, en el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María. Séllanos todo nuestro ser, nuestros lugares de trabajo, nuestras casas, esta charla, así como todos los participantes y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel, arcángeles y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestro trabajo y en nuestros grupos de oración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a todos los que están aquí, bueno, en Zoom y a los que están en YouTube. Muchísimas gracias. Y que tengan una muy bendecida tarde. Gracias a todos.